La transfiguración. He tomado esta enseñanza de la transfiguración debido a que muchos hermanos y hermanas, cristianos católicos y de otras denominaciones, me han preguntado acerca de esta enseñanza. ¿Qué sucedió en la transfiguración? Hay preguntas como por ejemplo que me han hecho, es de que ¿por qué Jesús en este pasaje bíblico de la transfiguración, en vez de hablar con Abraham, Enoc, David, habla con Moisés y Elías? Es una pregunta muy buena. También me han hecho la pregunta, ¿cómo Pedro, Santiago y Juan, si no tenían conocimiento de Moisés y de Elías, cómo supo Pedro que los que hablaban con Jesús eran Moisés y Elías? También es una pregunta muy buena y voy a tratar en esta enseñanza hoy día de dar respuesta tanto para mis hermanos cristianos católicos como para mis hermanos de otras denominaciones, para hermanos que a lo mejor no están muy entregados a Dios y tienen esta inquietud. Este es mi trabajo, lo hago con mucho amor y desde que me entregué a Cristo, desde mi conversión al catolicismo, hace 13 años, voy a cumplir el 4 de mayo, todo lo que hago lo hago por amor a mi iglesia, amor a Cristo y amor a mis hermanos. He escogido este lugar muy hermoso, el tema de la transfiguración. Se me figura en este cerrito, este cerro hermoso. No sé, se me viene a la mente esa visión, esa revelación divina que pudieron ser testigos Pedro, Santiago y Juan, dichosos ellos. Se me imagina y me viene a la mente ver a Jesús, a Elías y a Moisés conversando también. Qué hermoso. La verdad que es una dicha de la que tuvo Pedro, Santiago y Juan. Vamos a desglosar esta enseñanza tomando de partida el texto bíblico y espero dar respuesta a las preguntas. Tomando el texto bíblico que todos lo sabemos, ¿verdad? Que es, se le llama la transfiguración, y está en Mateo 17, del 1 al 3. La primera pregunta es, vamos a dar respuesta, ¿por qué es que Jesús en este pasaje bíblico o en el pasaje de la transfiguración le habla con Moisés o con Elías? Los teólogos a la transfiguración o a esta manifestación divina le llaman teofanía. Teofanía, así llaman los teólogos a la experiencia de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Es una palabra griega que significa manifestación de la divinidad. Jesús se muestra como Dios adorado por Moisés, que representa a la ley del Antiguo Testamento, y por Elías, que representa a los profetas. Y por si faltara algo, el Padre de Jesús también da su testimonio. Él dice, este es mi Hijo amado, escuchen. Mateo 17:5. Entonces, vamos a empezar a desglosar la primera pregunta. ¿Por qué Jesús en este pasaje bíblico, en vez de hablar con Abraham, con Enoc o David, habla con Moisés y Elías? Vamos a desglosarlo. Primeramente ya le di la respuesta, ¿verdad? Los teólogos a esta manifestación divina le llaman teofanía. O sea, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Pero vamos a desglosarlo. Esta es una respuesta corta a lo que significa el por qué Jesús habla con Moisés y con Elías en el monte Tabor en la transfiguración. La fe de estos tres discípulos se fortaleció muchísimo en ocasión de la transfiguración, cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo y escuchar la voz del cielo que daba testimonio de su carácter divino. Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba contundente de que era el Mesías prometido, para que cuando vinieran el amargo pasar de la desilusión y de la crucifixión, no perdieran por completo su confianza. En el momento de la transfiguración, el Señor envió a Moisés y a Elías para que hablaran con Jesús con respecto a su sufrimiento y a su muerte. Moisés a la muerte y Elías por los sufrimientos. En lugar de elegir a los ángeles para que conversaran con su Hijo, Dios envió a los que habían pasado por las dificultades de la tierra. Vamos a hablar un poquito de Elías.
el por qué Dios envía a Elías a hablar con Jesús. Elías había andado con Dios, lo tenemos en Primera de Reyes, en el capítulo 17 del 1 al 24. Una bella historia hermosa, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Elías estaba padeciendo de hambre, estaba sufriendo, y le pide a Dios que mejor lo mate o que lo deje que mueren, porque el hombre ya tenía muchos días sin comer, ¿verdad? Entonces se le aparece Dios y le dice, ve a Sarepta, que allí te daré de comer a través de la viuda de Sarepta. Y es un relato muy hermoso. También Elías había derrotado a todos los profetas de Baal, o sea, por eso Elías era el padre de los profetas, ¿verdad? Y lo tenemos en Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Su obra había sido penosa y difícil, porque el Señor había reprendido los pecados de Israel por su intermedio. Era un profeta de Dios. No obstante, se vio obligado a huir de lugar en lugar para salvar su vida. Sus propios hermanos israelitas lo perseguían como si fuera una bestia feroz para destruirlo. Pero Dios trasladó a Elías, los ángeles lo llevaron en gloria y en triunfo hasta el cielo. Vemos aquí el caso de Elías, ¿verdad? Esto es algo hermoso. Es por eso que Dios manda a Elías que hable con Jesús en la transfiguración para que le cuente los sufrimientos, que Elías había sido perseguido por sus propios hermanos israelitas. También Jesús fue perseguido por su propio pueblo, por sus propios hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito de Moisés. Moisés fue más grande que todo otro hombre que haya vivido antes que él. Fue grandemente honrado por Dios y tuvo el privilegio de hablar con el Señor cara a cara, como alguien cuando habla con su amigo. Lo tenemos en número 12, ¿verdad? Del 1 al 9. Se le permitió también a Moisés ver la luz resplandeciente y la excelente gloria que rodeaban al Padre. El Señor también libró por medio de Moisés a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, en Éxodo 3 del 1 al 10. Fue también intermediario entre Dios y su pueblo, y a menudo se interpuso a la ira de Dios, Éxodo 32 del 7 al 14. Es un relato muy hermoso, Éxodo 32 del 7 al 14, y este relato es cuando el pueblo de Israel se desesperó porque Moisés no bajaba del Sinaí, ¿verdad? Y obligan a Aarón y construyen el becerro de oro. Entonces Dios se enoja porque están postrados, adorando ya al becerro de oro. Se enoja Dios y iba a destruir el pueblo. Pero Moisés, qué hermoso. Es un relato que me gusta a mí, ver la amistad que tuvo Dios con Moisés. Qué hermoso es, no sé si han imaginado un poquito, amados míos, no me voy a salir de la enseñanza, pero qué hermoso que llegáramos a desarrollar esa enseñanza nosotros, o que llegáramos a desarrollar esa amistad con Dios como la tuvo Moisés. Que le dijo Moisés, aplaca tu ira. ¿Por qué los vas a destruir a ellos? ¿Qué va a decir el pueblo de Israel o de Egipto, que sacaste al pueblo de Israel de Egipto para que venir a matarlo acá? Aplaca tu ira. Qué hermoso esa amistad. Y Dios aplaca la ira y no destruye el pueblo de Israel. Eso es algo que a mí me impresiona. Y yo le pido a Jesús que interceda por mí siempre, para que un día yo llegara a tener esa amistad, tanto con Él como con su Padre y con María Santísima. Qué hermoso sería, ¿verdad? Tener una amistad como la de Moisés. Bueno, vemos allí, ya leímos un poco de Elías y ya vemos un poco el caso de Moisés. ¿Por qué es que Dios en la transfiguración, en la manifestación divina de la transfiguración, como le llaman los teólogos, en la teofanía, manda a hablar a Moisés y a Elías con Jesús? Uno representaba a los profetas y el otro representaba la ley. Vamos a seguir leyendo un poco acá. Cuando el enojo del Señor se encendió grandemente contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus graves pecados, el amor de Moisés por ello fue sometido a prueba. Dios le propuso destruirlo y hacer de él una poderosa nación. Moisés manifestó su amor por Israel al suplicar fervorosamente en su favor. En su angustia oró a Dios para que desviara su fiero enojo y perdonara a Israel o eliminara su nombre de su libro. Este pasaje se me hace hermoso, y esto de Moisés, esto se me hace hermoso también por el pueblo, el amor que tenía por el pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel murmuraba contra él mismo y contra Dios,
las 7 palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo empieza la primera palabra de las 7 palabras? No sé si han oído, ¿verdad? Las 7 palabras de Jesús en la cruz. La primera es Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque el pueblo estaba llevando a Jesús a la cruz, aunque por nuestros pecados iba a la cruz Él, aunque por nuestra culpa estaba muriendo, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un relato hermoso, igual que Moisés le dice al Señor, si los vas a eliminar a ellos, elimíname a mí también. Jesús dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Amor por el pueblo, amor por nosotros. También otro hombre, el primer mártir muerto por la causa de Cristo, San Esteban, que es uno de los 7 diáconos escogidos allá en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. En el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, del 55 en adelante, dice que un joven de nombre Saulo sostenía la capa cuando Esteban era apedreado. Pero Esteban dice que ve al cielo y ve a Jesús a la derecha de Dios Padre y le dice, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. A través de ese perdón de Esteban, en el capítulo 9 llega a la conversión de aquel Saulo sanguinario, ahora el apóstol de los gentiles. Qué hermoso. Son textos bíblicos que cuando yo los medito y los reflejo y los relato, digo, yo un día quisiera llegar a amar a Cristo como Esteban, como Moisés amó a Dios, como el mismo Jesús nos amó a nosotros, que dio su vida por nosotros. Qué hermoso sería, ¿verdad? Pidámosles siempre la intersección a María Santísima para desarrollar ese amor hacia su Hijo, hacia Dios Padre, hacia Dios Hijo, hacia el pueblo, hacia mis hermanos, que eso es muy importante. Vamos a leer un poquito más de Moisés. Moisés pasó por la muerte, pero San Miguel Arcángel descendió y le dio vida antes que su cuerpo viera corrupción. Satanás trató de retener ese cuerpo, pretendiendo que le pertenecía, pero San Miguel Arcángel lo resucitó y lo llevó al cielo. El enemigo se quejó amargamente contra Dios, acusando de injusto al permitir que le fuera arrebatada su presa. Pero Cristo no reprendió a su adversario, a pesar de que él, siervo de Dios, había caído como resultado de sus tentaciones. Mansamente remitió el caso a su padre y dijo el ángel San Miguel, Judas 1:9, que el Señor te reprenda. Qué hermoso. Moisés representaba también a aquel hombre, a aquellas personas que morían, pero que después de muerto Dios los rescataba sin tener el cuerpo corrupción y llevado al cielo. Tenemos Jesús, 1 de Corintios capítulo 15, del 1 al 5, cuando Pablo está narrando que Jesús desciende al infierno y al tercer día resucita de entre los muertos. Moisés le cuenta a Jesús en esa conversación, en la transfiguración, que también iba a padecer, pero que al tercer día iba a resucitar. Que no tuviera miedo, que Dios es un Dios que cumple su promesa, que no es hijo de hombre para mentir. Y Moisés le cuenta que él también iba a resucitar al tercer día. 1 de Corintios capítulo 15 del 1 al 5. Así como Moisés también, Judas 1:9, San Miguel Arcángel se lo arrebata a Satanás y lo asciende al cielo, también Jesús iba a ser enterrado, iba a ser muerto, pero al tercer día iba a resucitar. 1 de Corintios capítulo 15 del 1 al 5 tenemos ese relato de Pablo que está narrando cuando Jesús es muerto y resucitado al tercer día. Ahora nos damos cuenta, vamos a seguir leyendo un poquito más. Jesús dijo a sus discípulos que había entre ellos algunos que no pasarían por la muerte hasta que viniera, que el reino de Dios descendía con poder. Mateo 16:28. Esta promesa se cumplió en ocasión de la transfiguración. El rostro de Jesús estaba transformado y resplandecía como el sol. Su túnica era blanca y fulguraba. Los personajes que hablaban con Jesús eran Moisés y Elías. Moisés fue el que recibió la ley de Dios en el Sinaí. Éxodo 19, del 1 al 21, Deuteronomio 5, del 30 al 31, Éxodo 20, del 22 al 23,
Deuteronomio 18, del 9 al 12, y Éxodo 24, del 3 al 18. Para el pueblo de Israel, Moisés representa la ley. ¿Okay? Elías, por su parte, es el padre de los profetas. Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Este es el caso cuando Elías reúne a todos los profetas de Baal y los destruye, ¿verdad? Entonces, Moisés y Elías son, por tanto, los representantes de la ley y de los profetas, respectivamente, que vienen a dar testimonio de Jesús, quien es el cumplimiento de todo lo que dice la ley y los profetas. El mismo Jesús dice: no crean que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Mateo 5, 17. Aquí tenemos el por qué Jesús. Esta es la primera respuesta. ¿Por qué Jesús en este pasaje bíblico, en la transfiguración, en vez de hablar con Abraham, Enoc o David, hablan con Moisés y Elías? Moisés representa la ley que es dada a él en el monte Sinaí, y Elías representa a los profetas, padre de los profetas. Y el mismo Jesús dice en Mateo 5, 17: yo no he venido a suprimir la ley ni a los profetas, he venido a darles su pleno valor, a que se cumpla. También Moisés y Elías, leamos otro poquito más, también Moisés y Elías tenían otras representaciones, el del por qué Dios en la transfiguración los manda a hablar con Jesús en esa manifestación divina. Moisés estaba allí para representar a los que serían levantados de entre los muertos en la segunda venida de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 y 16. Elías, que fue trasladado sin pasar por la muerte, representaba a los que serán transformados en inmortales cuando Cristo venga por segunda vez. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 al 17. Y sean trasladados al cielo sin pasar por la muerte. En Segunda de Reyes tenemos el caso de Elías, del capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 12, cuando él es levantado al cielo, llevado al cielo en un torbellino, ¿verdad? Entonces, los discípulos contemplaron con asombro y temor la excelsa majestad de Jesús y la nube que los envolvió, y escucharon la voz de Dios que con majestad terrible exclamó: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Mateo 17:5. Les explicaba un poquito. Los teólogos a esta manifestación divina le llaman teofanía. ¿Qué es teofanía? Es una palabra griega, ¿verdad? Es una palabra griega que significa manifestación de la divinidad. Vamos a ver ahora la segunda pregunta. ¿Ok? Vamos a adelantar un poquito para la segunda respuesta de la pregunta que me han hecho. Pedro, Santiago y Juan, columna de los apóstoles, tenían que haber quedado convencidos en ese momento de la divinidad del Maestro al que seguían. Jesús pensó que esta experiencia del monte Tabor era necesaria para preparar la experiencia del monte Calvario, ya próxima. En el monte Tabor se manifiesta Jesús en toda su divinidad, mientras que en el monte Calvario no quedará más que una humillada humanidad tan escandalosa, que de Jesús se podía decir: parezco más que un vil gusanillo, y ni siquiera un hombre. Salmo 22, del 6 al 8. La segunda pregunta. Espero, amado mío, amado hermano, que me has hecho estas preguntas durante este tiempo. Acaba de pasar la Semana Santa, ¿verdad? Pero me estaban haciendo estas preguntas y yo estaba esperando darles una buena respuesta. Con la ayuda, no más mía, tengo mi guía espiritual. Le doy gracias a Dios, al Padre Roberto Mena, ¿verdad? Al Padre Jorge de Tijuana, a mi párroco Tomás, que los pongo a trabajar cuando ustedes me preguntan por esta enseñanza. Ellos me ayudan a desarrollar esta enseñanza. Le doy gracias a Dios porque ellos están dispuestos siempre a ayudarme a mí, y así yo también los puedo ayudar a ustedes. La segunda pregunta es, ya le dimos respuesta a la primera, ahora vamos a la segunda. Pedro, Santiago y Juan tenían conocimiento de Moisés, no tenían conocimiento de Moisés y de Elías. ¿Cómo supo Pedro que los que hablaban con Jesús eran Moisés y Elías? Aquí la clave está: ¿cómo supo Pedro
Santiago y Juan, que los que hablaban en la transfiguración con Jesús era Moisés y Elías, si ellos no tenían conocimiento. Aquí hay una clave. Vamos a desglosarla un poquito. Entonces, ¿qué pasó en la transfiguración? La palabra clave para entender la palabra clave para entender esto es visión. En Mateo 17, versículo 9, donde Jesús les dijo a los discípulos que no contaran la visión a nadie. Cuando Moisés y Elías hablaron con Jesús, era una visión sobrenatural y por eso no requería ni significaba que esos dos profetas estuvieran presentes físicamente en ese momento. Esto lo podemos entender aún mejor viendo unos cuantos relatos de visiones que tuvieron Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento. De la palabra en griego que se traduce aquí como visión, es la palabra orama. Esta palabra, el significado de la palabra orama en griego, o visión en español, en teología se le llama visión a algunas cosas que Dios permite ver a algunas personas. Eso es lo clave. La palabra visión, en latín o en griego orama, es el significado de que Dios permite, dice, el significado es que Dios permite ver algunas cosas a algunas personas, pero no necesariamente tienen que estar ahí las personas físicamente. Vamos al primer caso. Tenemos el primer caso de Pablo y Ananías. En Hechos 9, del 10 al 12. Dice así: en Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas preguntas por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Palabra de Dios. Pablo había visto a Ananías en visión, sin que ni siquiera Ananías lo supiera. El Señor se lo dijo a Ananías. Después, en otras palabras, el hecho de que el hecho de que una persona aparezca en una visión no significa que esa persona está ahí físicamente. Dios puede usar a la imagen de alguien para comunicar un mensaje, pero eso no significa que esa persona está ahí en el momento de la visión. Consecuentemente, el hecho de que Moisés y Elías aparecieron en la visión de la transfiguración no significa que estaban ahí físicamente o que estaban presentes en el momento de la visión. Ya entendimos, amado mío, yo creo que ya aquí con esto ya entendimos un poco cómo es que Pedro se da cuenta que es Moisés y Elías. La clave está en Mateo 17:5. Le dice Jesús, cuando vienen bajando de la transfiguración, le dice: bueno, ahora que ya tuvieron esta visión, que miraron en visión a Moisés y a Elías, no se lo cuenten a nadie. Ahí les explica. Descubrimos qué es visión. Visión son cosas que Dios permite ver a algunas personas. Eso es el significado. Pero no necesariamente tiene que estar la persona físicamente en ese instante de la visión. Entonces, vemos este caso, ¿verdad? Ok, vamos ahora al caso de Pedro y el lienzo con los animales. Otro ejemplo de visión. En Hechos 10, del 9 al 17, dice así: al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Job, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que descendía de la tierra algo parecido a una gran sábana. Bajaba por las 4 puntas. En las sábanas había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Palabra de Dios. Esto sucedió 3 veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado, pensando qué querría decir aquella visión.
El gran lienzo bajó del cielo y su contenido le fue mostrado a Pedro en una visión. Al leer este pasaje, todos entendemos que Dios no tuvo que traer a todos esos animales físicamente, ponerlos en la mesa y mostrárselos a Pedro. Entendemos leyendo la palabra visión, que lo que Pedro vio no requirió la presencia física de esos animales. La conclusión es la misma que con Ananías. El hecho de que algo o alguien sea demostrado en una visión no requiere su presencia física en la visión. Es una imagen que Dios da para comunicar un mensaje a aquel a quien Él le da la visión. De la misma manera, necesitamos entender que el hecho de que Moisés y Elías aparecieron en la visión de la transfiguración, no significa que esos dos profetas estaban físicamente presentes en la visión. Tenemos otro caso de visión. Vamos a cerrar la enseñanza, que cómo es la segunda respuesta de la pregunta número 2 que me hacen, ¿verdad? Es cómo Pedro, si no tenía conocimiento ni de Moisés ni de Elías, cómo supo en la transfiguración que era Moisés y Elías. La clave está visión. Ya vimos dos ejemplos de visión. ¿Qué es visión? En griego es la palabra orama. En latín, visión significa cosas que permite Dios ver sin estar físicamente la persona. Así bien. Vamos a otro tercer caso de visión. El caso de Pablo y el hombre de Macedonia. En Hechos 16, del 9 al 10. Allí Pablo, vamos a leerlo. Allí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pies le rogaba: pasa a Macedonia, ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios no estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. Palabra de Dios. ¿Acaso este hombre vino todo el camino desde Macedonia y estuvo parado ahí literalmente? Nadie de nosotros lo cree así, ¿verdad? Todos entendemos, puesto el texto dice que apareció en una visión. No estaba ahí literalmente, físicamente. De la misma manera, y aunque parezcamos repetitivo, es de nuevo obvio que Elías y Moisés no tuvieron que estar ahí físicamente en la visión de la transfiguración. Dios puede presentar lo que sea y a quien sea que Él quiera en una visión para hacer llegar su mensaje. Lo que se presenta en una visión de ninguna manera tiene por qué estar físicamente ahí. Amados míos, yo creo que hemos entendido las dos preguntas que me hicieron. Primeramente, vamos a repetirlas dando el resumen. ¿Por qué en el pasaje de la transfiguración, por qué en este pasaje bíblico, Dios, en vez de mandar a hablar a Abraham, a Enoc y a David con Jesús, mandó a Moisés y a Elías? Primeramente, Moisés representa la ley. Segundo, Elías representa a los profetas. Es una respuesta del resumen. Segundo, ¿cómo Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración supieron que el que estaba hablando con Jesús era Moisés y Elías? La clave es palabra visión. Entendimos lo que es visión. ¿Qué es visión? Palabra griega que significa orama. En latín, visión es cosas que Dios permite ver a algunas personas, pero no necesariamente tienen que estar físicamente en el lugar donde es la visión. Dios puede presentar una visión a quien Él quiera, a quien Él lo desee, al tiempo que Él quiera. Espero, amado mío, haber dado respuesta a esta hermosa enseñanza. Que Dios me los bendiga siempre y que María Santísima me los cobije con su manto santo. Bendiciones a todos.